altar. ¿Y qué es un altar? ¿No? Porque hablamos de altar y qué es, ¿no? ¿Qué quiere decir levantar un altar? Y quisiera que pudiéramos juntos, hoy, ver qué dice la palabra de Dios sobre los altares. ¿Qué significa levantar un altar? Busqué en mi concordancia de la Biblia cuántas veces aparece la palabra sacrificio en la Biblia. Mi Biblia, o sea, mi concordancia dice 318 veces, pero no es un dato muy confiable porque es la concordancia de la Biblia digital, así que no sé si hay muchas más, seguramente muchas más, pero es una palabra que es muy nombrada en la Biblia. El tema de los sacrificios es un tema central en la palabra de Dios y es importante conocerlo precisamente porque el destino de toda la humanidad depende de un sacrificio. Amén. ¿Están de acuerdo? Estos sacrificios en la antigüedad eran generalmente de animales, aunque también en las religiones paganas se sacrificaban personas. Eso era abominación para el Señor. Se realizaban como un acto de culto, como una ofrenda. Los sacrificios se hacían sobre altares. La palabra altar la encontré 436 veces en la Biblia. Y seguramente que hay más. Altar en hebreo significa lugar de matanza. En griego significa lugar de sacrificio. En latín la palabra altar viene de altare, de altus, que significa plataforma elevada. Desde la antigüedad estas plataformas elevadas se hacían de tierra, de piedras, de ladrillos. Se usaban para sacrificios o también se usaban para ofrendas de frutos de cereales. En la Biblia encontramos muchas historias de altares a lo largo de todo su relato, levantados con distintos propósitos. No sé si recuerdan algún altar en este momento. A ver, alguien que recuerde algún altar, alguna historia en la que haya un altar. Elías, Isaac, Abraham, ¿cuántos altares? Amén. Yo anoté algunos acá. Elías, Isaac, frente a los profetas de Baal, Esdras en la reconstrucción del templo, David. Me acordaba del altar de Abraham. Abraham fue un hombre de muchos altares, ¿sí? A lo largo de su recorrido. Él levantó muchos altares. Seguramente no todos estén en la palabra, pero un altar recordamos muy bien, ¿no es cierto? El altar, el más tremendo, más drástico, el altar donde Dios le pidió sacrificar a su hijo, ¿no? El altar de la obediencia, el altar, le digo yo, de la fe ciega, ¿no? Él creía, tenía una fe, es el padre de la fe, ¿no? Tan tremenda que en Dios y conocía la voz de Dios, ¿no? Porque no podemos hacer barbaridades si no conocemos la voz de Dios. Conocía la voz de Dios y tenía una fe ciega en el Señor, que ese altar, el altar de la obediencia, fue uno de los altares más tremendos que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Cómo está el altar de la obediencia en nuestra vida, no? ¿Cómo está ese altar? Podemos preguntarnos. Pero los altares más significativos en la palabra de Dios los encontramos en el tabernáculo. Son altares con un gran significado. Cuando Dios le da a Moisés las indicaciones para levantar el tabernáculo, le ordena la construcción de 2 altares. Uno para ofrecer sacrificios y otro para quemar incienso. Una indicación específica respecto del altar era que el fuego siempre tenía que estar encendido, no podía apagarse. Esto es un indicio importante.
El altar para los sacrificios era un altar de bronce. El altar del incienso era un altar de oro. El primero se encontraba en el atrio, a la entrada del tabernáculo. Era un lugar visible donde todos podían acceder. Todos podían acceder al altar de bronce, al altar de los sacrificios. Ahí se sacrificaban animales para la expiación de los pecados. La expiación, ¿qué significa esta palabra, no? Esta palabra rara. La expiación significa la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero, ¿sí? De otra persona. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o de otra persona, de un animal, ¿sí? Que ocupa el lugar, que ocupa la culpa. El castigo es descargado sobre otra persona. Por eso se llama el chivo expiatorio, ¿no? Decimos a veces que en la jerga común, cuando decimos a este lo tomaron de chivo expiatorio, ¿qué quiere decir? Que le echaron toda la culpa de todo, ¿no? Para los demás quedarse libres de culpa. Lo usaron de chivo expiatorio, decimos. Quiere decir que alguien carga con la culpa y nosotros quedamos libres de culpa. El segundo altar es el altar del incienso. Ese se encontraba en el lugar santo, dentro del tabernáculo, donde solo los sacerdotes podían entrar. Ahí el sacerdote debía quemar incienso como ofrenda de olor agradable al Señor. 2 veces al día lo hacía, por la mañana y al anochecer. ¿Qué significa hoy levantar un altar al Señor? Sabemos que todo lo que la palabra dice en el Antiguo Testamento es una sombra, ¿no? De lo que tiene que venir, de lo que vino a partir del advenimiento de Jesús. Todo en Jesús tiene su cumplimiento, y todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña tiene cumplimiento en Jesús. Todo tiene que ver con Jesús en la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene que ver con Jesús. Así que, ¿qué tiene que ver hoy? ¿Qué significa hoy para nosotros un altar? Vamos a ver primero el altar de bronce. Como dice el pasaje en Hebreos 10, dice que los sacrificios se ofrecían en el altar de bronce, son figura del sacrificio de Cristo en la cruz para expiar nuestros pecados, quitar la culpa. Esto lo sabemos bien. Y quisiera leer este pasaje de Hebreos 10, versículo 1. Y miren qué claro, qué claridad tiene la palabra. Casi que leyendo esto no necesitamos hablar mucho más. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, y escuchen bien, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad,
como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Aleluya. Luego, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Amén. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amén. Preciosa palabra de Dios. Este altar de sacrificio, Jesús, sacrificio vivo, una vez y para siempre, es el altar que definitivo, único, sobre el que se ofreció el sacrificio de Cristo, y ya no hace falta más ofrendas en ese altar. Amén. Aleluya. Este es lo que era el altar de bronce. El sistema, en este nuevo pacto en el que tenemos el privilegio de vivir, Dios se hace hombre. Como hombre sufre la muerte. Como Dios pudo dar a sus sufrimientos el valor infinito, capaz de satisfacer o pagar generosamente toda deuda adquirida por el pecado del ser humano. Por eso Jesús es la víctima, ¿sí? Pero también es el sacerdote, porque solo Él pudo reconciliar definitivamente al hombre con Dios. Jesús es entonces el sacerdote que nos reconcilia, pero también es la víctima en ese altar. Jesús es la víctima porque Él se ofreció a sí mismo como víctima, y su santidad y divinidad lo hizo una víctima perfecta. Nadie podría haber hecho lo mismo. Por más altruista, por más deseo que hubiera tenido de dar su vida, porque nadie podía satisfacer la justicia de Dios, sino ese hombre, Dios a la vez. Dios y hombre a la vez. Sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el altar en este caso? ¿Dónde fue sacrificada la víctima? ¿Dónde murió Jesús? En la cruz. En este caso, el altar de bronce hoy para nosotros es la cruz. Ese es el altar. Y esto es maravilloso porque cuando hablamos de altar de sacrificios, hoy hablamos de la cruz. Amén. Este altar es al que debemos ir cada día, a la cruz, en busca de limpieza, de perdón. A ese altar, amén. Ya no hace falta otro altar. Es el altar de la muerte, ¿no? Dice que cada uno tenemos que tomar nuestra propia cruz, porque ahí morimos en la cruz. Ahí nos rendimos, morimos a nuestra voluntad y tomamos la voluntad de Cristo para nosotros. Es el altar de la muerte de nuestro yo,
morimos en esa cruz. Muere nuestra voluntad, muere el decir yo hago lo que quiero, ¿no? Y empezamos a vivir cada día. Al ir a la cruz nos sometemos a la voluntad de Dios. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es un altar de muerte, de sacrificio, pero también es un altar de perdón y de gracia. Amén. Es un altar donde encontramos perdón y gracia. Si no pasaste nunca por este altar a recibir el perdón y la gracia, hoy es el día. Amén. Hoy es día de salvación. Ese sacrificio, una vez y para siempre, está vigente hoy. Amén. Esa es la gracia que hoy podemos disfrutar. Dijo Jesús en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un altar en el que debemos pasar cada día la cruz de Cristo. La gente que no conoce a Cristo no entiende lo que es la cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿qué le decía a la gente? Si sos Dios, bájate de la cruz, ¿no? No entendía por qué tenía que pasar eso. Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Bájate de la cruz y entonces vamos a creer. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera bajado de la cruz? Hermanos, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos vida eterna, no tendríamos perdón de pecados, no habría expiado nuestra culpa no hubiera caído sobre Él. El mundo no quiere vernos crucificados. El mundo te dice, haz lo que quieras, disfruta la vida, haz lo que te parezca. ¿Qué es eso de rendir tu voluntad a la voluntad de Dios? El mundo no entiende la cruz. El mundo no quiere vernos crucificados, le molesta. Esa misma tentación acecha a la iglesia hoy, ¿no? Se habla poco de la cruz en la iglesia. Se habla poco de la cruz. Se habla de salvarse a uno mismo. Se habla poco de morir, ¿no? Eso ya pasó. Y a veces la excusa de una predicación light parece buena para no asustar a la gente, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Pero dice Mateo 26:53, cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿de qué estás hablando? Cuando Jesús les dijo que iba a ir a morir, ¿de qué estás hablando? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Cuando los enemigos de la cruz de Cristo todavía hoy nos dicen, no es necesario morir a tu voluntad, ¿no? Pero sabemos, el Señor nos pide que cada día rindamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Amén, ¿entendimos lo que es este altar? Es la cruz donde Jesús dio su vida, donde podemos obtener el perdón de pecados, pero es también la cruz a la que vamos cada día a rendir nuestra voluntad para aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Pero hay otro altar. Es el altar del incienso. En Éxodo 30, versículo 1, dice, después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. O sea, era de madera, de acacia, recubierto ¿de qué? A ver si estaban atentos. Recubierto de oro. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la madera, de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia, recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina. Había una cortina, ¿sí?, interior
que protegía el arca, o sea, había una cortina, detrás de la cortina era el lugar santísimo, ahí estaba el arca que simboliza la presencia de Dios, y antes de la cortina se encontraba este altar, que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, y dice, donde me encontraré contigo. En ese altar no podía entrar cualquiera, estaba dentro, entraban solo los sacerdotes y era el lugar del encuentro. Donde me encontraré contigo. Versículo 7. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación, cada mañana y cada tarde. Tanto culto, tanta alabanza, tanto incienso, tanta ofrenda, tanto perfume, cada mañana y cada tarde. Encender la lámpara y quemar incienso. Y dice el versículo 9, no ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Hay cosas que son para el altar de afuera. Una vez al año Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo por su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. El altar más santo, el altar del encuentro. Este altar estaba hecho de madera y recubierto de oro. La madera es símbolo de la humanidad y el oro de la divinidad. Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo. Él es el altar. Hermanas, Jesús es el altar. El altar del sacrificio que habíamos dicho que era hoy para nosotros, a ver si se acuerdan. ¿Dónde fue sacrificado Jesús, la víctima? La cruz. El altar de sacrificio hoy es la cruz. El altar del incienso hoy es Jesús. Él es el altar. Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo. Cuando nos acercamos a este altar, nos acercamos a Jesús. Solo podemos ofrecer incienso a través de Jesús, en Jesús y sobre Jesús. Amén. Todo es de Él, por Él y para Él. Este altar está en el lugar santo. Aquí no puede entrar cualquiera. Solo los sacerdotes pueden entrar. En el atrio donde está el otro altar se cantan alabanzas. Amén. Entramos por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Todos pueden y deben alabar a Dios. Todo lo que respira, dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos respiran acá? Amén. Pensé que ya no estaban respirando. Amén. Todo lo que respira, alabe a Dios. Pero en este altar, no todos pueden entrar. Es un lugar de adoración. Hay que pasar por el altar de la cruz primero. Solo los sacerdotes. Hermanos, a través del sacrificio de Cristo, cuando nos entregamos a Él, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Podés entrar al altar del incienso? ¿Cuántos pueden entrar? Amén, yo puedo. Los sacerdotes, somos sacerdotes para Dios. Este es nuestro oficio más importante. Esto es lo más importante que tenemos que entender. ¿Para qué el Señor nos libró de nuestro pecado? ¿Para no ir al infierno? No.
Eso es una yapa, un regalo, una consecuencia. Él nos libró, Él dio su vida por nosotros para tener un pueblo de sacerdotes para Él, para ministrarle a Él. Este es nuestro oficio más importante: acercarnos a Jesús cada mañana, cada tarde, y ofrecerle incienso, encender la lámpara. Esta es nuestra tarea más importante: ir al lugar de encuentro cada mañana y cada tarde. Amén. Porque Él nos hizo sacerdotes para Dios el Padre. ¿A través de qué? A través de Jesús. Jesús es el altar. Nos acercamos a Él y en Él le ofrecemos sacrificio. Amén. Este altar está justo frente al arca, figura de la presencia de Dios antes de entrar al lugar santísimo. La alabanza está en el atrio, en el altar de sacrificio. Es muy importante. Nos va acercando al altar del incienso, pero esto es otra cosa. Es un lugar donde dice Dios: ahí me encontraré contigo. Es el lugar de intimidad, donde la presencia de Dios se manifiesta de otra manera. Este altar es el más santo de Dios. Aleluya. La alabanza en el atrio es importante, pero este altar es el más santo de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de entrar. Dice en Hebreos 10, luego de hablar del sacrificio de Cristo del altar de la cruz, versículo 19, 22, una vez que hemos pasado por este altar de la cruz, escuchen, hermanos, la invitación de Dios a través del Espíritu Santo. A los que hemos entrado a través del altar de la cruz, escuchen la invitación de Dios en su palabra. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo como gran sacerdote sobre la casa, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y quiero terminar con esta invitación tan sagrada que el Señor nos hace y decirles que ya voy terminando para que no se me duerman, porque ahora viene lo más lindo. Cuando el Señor nos invita a acercarnos a Él, a este altar que es Él mismo. Había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Saben? Cuando Jesús dio su vida en la cruz, ¿qué pasó con este velo? Se rasgó de arriba a abajo. ¿Saben que el Señor me dio 2 sueños en 2 noches seguidas? En una noche me emociona porque fue muy fuerte lo que el Señor me mostró. En un sueño escuché la palabra velo y me levanté, velo. ¿Qué será esto? No le di mucha importancia, pero a la noche siguiente, otra vez, me desperté, velo. Me volví a dormir. Dicen que uno no puede seguir con el mismo sueño, ¿no? Y empecé a soñar con muchos velos, pero estos eran velos, no era el velo del templo. Y empecé a buscar al Señor en la palabra. Señor, ¿qué significa esto? ¿Velo? ¿Velos? ¿No? Y empecé a indagar en la palabra del Señor. El altar del incienso
estaba puesto en el lugar santo, justo frente a una cortina muy gruesa que lo separaba del lugar santísimo. Era el lugar mismo de la presencia de Dios. Nadie podía entrar, ya lo dijimos, pero ese velo fue roto. En tiempos de Jesús, ese velo estaba en el templo, ¿sí? Cuando pasó esto, también dividiendo las dos habitaciones. Era una gran cortina fabricada con el lino más fino, con pinturas de azul, púrpura y carmesí. Colgaba de 4 columnas de madera de acacia, un tipo de madera muy resistente, y su espesor era aproximadamente de 10 centímetros de espesor. Piensen, 10 centímetros, ¿qué será así? De grueso. Imagínense qué velo, ¿no? Así, una cosa así de grueso. Según el historiador judío Josefo, el velo era tan pesado que si caballos hubieran tirado de cada lado, no hubieran podido partirlo. O sea, no era un velito que se rompió porque se movió el templo. Caballos tirando de cada lado no hubieran podido partirlo. Este velo se partió en 2 y nos abrió la entrada al lugar de la misma presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Para que entendamos la envergadura de esta invitación. La envergadura, cuando el Señor golpea la puerta y llama, quiere que estemos con Él en este lugar del encuentro, en este lugar, en este altar santo. Partió un velo de 10 centímetros de espesor para que entremos y nos dice: acerquémonos, están libres, se abrió, se rompió. Costó el sacrificio de Cristo, no simplemente para salvarnos del infierno, lo cual es maravilloso, sino para que tengamos libre entrada en su presencia. Amén. ¿Te animás a decirle a tu hermano que está al lado: el Señor te está invitando a entrar? Aleluya. Y termino con este pasaje, hermanos, que es uno de los pasajes favoritos de la Escritura. Me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante este velo roto? ¿Por qué nos invita el Señor a entrar? La respuesta está en 2 Corintios 3, 16 a 18. Cuando habla de los que no creen, ¿no? Acá en 2 Corintios 3, cuando habla de los que no creen, dice que no entienden las Escrituras porque tienen un velo. Y ahí me acordé de mi otro sueño, de los otros velos, ¿no? Los que no creen tienen un velo. Tienen un velo. Dice, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay... Amén. Por lo tanto, todos nosotros, y escuchen bien, todos nosotros no tenemos velo. Miramos al Señor con la cara descubierta, sin velo. Amén. ¿Sabías que podemos mirar sin velo al Señor? Miramos a todos nosotros que miramos al Señor sin velo, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, ¿dónde está la transformación de tu vida? ¿Qué dice la palabra? Cuando contemplamos la gloria del Señor. Cuando nos acercamos a este altar que es Jesús, el altar del incienso, el altar de la adoración, el altar más santo, y le contemplamos a Él. ¿Qué es lo que hacemos en el culto, hermano? Venimos a este lugar para olvidarnos de todo lo demás y pensar solo en Él, para adorar. Amén. Hay una canción que dice, no olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar.
partió el velo para que entremos y nos quitó el velo para que lo contemplemos. Mi papá siempre decía que a veces se cansaba de algunos hermanos que venían siempre con los mismos problemas y venían a la consejería y y eran años de consejería. Decía, y a veces, dice, en un instante en el culto, en la presencia del Señor, en un instante, entendían todo. Lo que años de consejería, hermano. No digo que la consejería es mala, es buena, gracias a Dios por los consejeros que tenemos, pero en la presencia del Señor somos transformados. Amén. Somos transformados a su imagen en la presencia. Por eso es importante, el Señor nos invita, acerquémonos. Acerquémonos. El culto no es un pasatiempo, el culto no es un show, no es escuchar si toca bien, si toca mal, si me gustó el corito, si no me gustó el corito. A veces los que estamos acá adelante ya no sabemos qué cantar para que los hermanos entren en la presencia del Señor. ¿Les gustará este corito? Ay, no sé. El culto lo hacemos todos. Me puedo morir acá cantando. Que si ustedes no quieren entrar, no van a entrar. Y hacer piruetas, no sé, la vertical, la vuelta al mundo. Es Jesús que nos invita. Es Dios. Es serio el llamado. Pasamos por la cruz. Hay otro altar que nos está esperando. Cada mañana, cada tarde. Es el lugar del encuentro. Es el altar más santo. ¿Y sabes qué es lo que al Señor más le gusta de todos? Cuando como familia, porque somos una familia, ¿sabías? Que somos una familia. Cuando como familia entramos todos juntos. Oh, y ahí es el sumum. Los que tenemos familia sabemos, ¿no? A mí no hay una cosa que me guste más que cuando están todos mis hijos, mis nietas, todos sentados en la mesa. ¡Ay, qué alegría!, ¿no? Jesús, el Padre, desea lo mismo. Que entremos juntos. Es el momento de Él, hermano. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Porque a nuestra carne no le gusta el culto a Dios. Le gusta el culto a mí, ¿no? Todo para mí, todo para mí. Bueno, yo voy al culto un ratito, pero espero la palabra, porque la palabra me bendice. ¿Y Dios? Él está esperando el encuentro, tu amor, tu ofrenda, tu perfume, tu incienso. Hermanos, dimos vuelta al Evangelio. Dimos vuelta a la palabra. Es todo para Él. Y Él desborda en amor hacia nosotros. Pero es todo para Él. Todo es centrado hoy en mí, en lo que yo necesito. Y esta iglesia no me gusta porque esto, porque lo otro. ¿Y quién te preguntó si te gusta o no? ¿Dónde te puso el Señor? ¿Te puso en esta familia? ¿Es tu casa? ¿Es tu familia? ¿Hay problemas? Y bueno, ¿y quién me los va a solucionar sino la gente de la familia? No, me voy a otra familia a ver si es más linda. No es así. Y cuando la familia junta, en medio de los problemas, se junta igual para adorar a Dios, para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar. Entremos. No desprecies el llamado del Señor. Primero es Él y después nosotros. Amén. Podemos entrar y podemos contemplar su gloria. Mientras le contemplamos, su imagen se refleja en nosotros y así somos transformados a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, que esta sea una iglesia de altar de cruz, que no falte la cruz,
y altar de incienso. Había 2 altares, que no falte ninguno, amén. Que no falte ningún altar. Que el Señor les bendiga.